Bienvenidos al módulo 4, que dice relación con los modelos de capacidad de los procesos. ¿Cuáles son los términos y conceptos del modelo de capacidad de los procesos? Existen 6 niveles de capacidad que un proceso puede lograr. Un proceso incompleto, un proceso realizado, un proceso gestionado, un proceso establecido, un proceso predecible y un proceso optimizado. Esto quiere decir que en los niveles de capacidad de un proceso va a indicar cuál es la valoración del mismo. Si miramos el resumen del modelo de capacidad del proceso que indica COVID y miramos los atributos genéricos de capacidades de cada proceso, podemos identificar, por ejemplo, que el proceso incompleto sería el estado cero de un proceso. En cambio, el proceso ejecutado sería el número 2, dentro del atributo de rendimiento del proceso. Después, si se fijan, tenemos el 2.1, que habla de la gestión del rendimiento y la gestión del resultado del trabajo. Eso quiere decir que el proceso está gestionado y le da la valoración número 2. Por otro lado, cuando queremos establecer que el proceso está establecido, tenemos que irnos al 3.1, 3.2, en donde habla de la definición de procesos y el despliegue del mismo. Y a eso la valoración que le da del proceso establecido es el número 3. Por otro lado, cuando quiero hablar del proceso predecible, tengo que basarme en el apartado 4.1 y 4.2, en donde indica la gestión de procesos y el control del mismo. Y a ello le da una valoración del tipo 4. Para finalizar, cuando el proceso está optimizado, tengo que basarme en el apartado 5.1 y 5.2, donde hablamos de la innovación de procesos y la organización de procesos. Es importante que en cada una de las fases del proceso que yo estoy manejando pueda tener claridad de cuáles son las gestiones con las que me tengo que manejar desde el punto de vista de la implementación de atributos genéricos de capacidad de procesos. En base a lo anterior, podemos hablar también de que tengo prácticas genéricas, recursos genéricos y resultados de trabajo genéricos, lo que me permite armar el modelo de evaluación de procesos de COVID desde la mirada de la capacidad. Entonces, desde el modelo de la evaluación de procesos de COVID-5, lo importante es los indicadores de rendimiento, el cual están basados en los resultados del proceso, las prácticas de base desde la mirada de la gestión y gobierno y de los resultados de trabajo, las entradas y las salidas. Desde la mirada de la valoración con el modelo de capacidad de proceso, está basado en la ISO 15504, donde valorar si el proceso logra sus metas se puede hacer revisando los resultados del proceso y usando una escala para asignar una calificación al grado en que se alcanza cada objetivo. N significa no logrado, que es el logro desde el 0 al 15%, P es parcialmente logrado, logro del 15 al 50%, L altamente logrado, logro del 50 al 85%, y F completamente logrado, logro del 85% al 100%. Algunas definiciones interesantes desde el punto de vista del término y conceptos del modelo de capacidad de procesos son, por ejemplo, el propósito del proceso, los objetivos medibles de alto nivel de llevar a cabo el proceso y los resultados probables de la implementación eficaz del mismo. Por otro lado, tenemos los resultados del proceso. Un resultado observable de un proceso. Nota importante, un resultado es un artefacto, un cambio de estado importante o la cobertura de restricciones específicas. Otra definición importante es la práctica base, que son las actividades que al realizarse de manera consistente contribuyen a lograr el propósito específico. Y por último, el producto de trabajo, que es un artefacto asociado con la ejecución de un proceso definido en términos de entrada y salidas del proceso.
Desde la mirada del modelo de capacidad de procesos y los conceptos básicos de la ISO 15504, podemos hablar desde la mirada de razones para una valorización. Propósito es llevar a cabo una valorización de procesos, permitirle al organismo de gobierno y a la dirección comparar la capacidad del proceso, habilitar valoraciones de alto nivel, as is, to be, para apoyar el organismo de gobierno y a la dirección en la toma de decisiones de inversión con respecto a la mejora de los procesos. Por otro lado, proveer información de análisis de brecha y de planeación de mejoras para apoyar la definición de proyectos de mejora justificable. Y por último, proveer el organismo de gobierno a la dirección de escalas de valoración para medir y monitorear las capacidades actuales. Es importante que en base a la ISO 15504 podamos definir la capacidad de los procesos y cuáles son sus conceptos básicos. Recuerden también que vimos en los módulos anteriores que no es la única ISO con la que podemos basarnos. Existen otras ISOs que tienen distinto alcance y que nos van a apoyar desde la mirada de la seguridad, desde la continuidad o de la gestión del servicio. Adicionalmente, el programa de valoración de COVID junta a COVID con la ISO 15504, un modelo de referencia para valorar la capacidad de los procesos. El programa de valoración de COVID incluye modelo de valoración de procesos de COVID usando COVID 4.1, 5, adapta el contenido existente de COVID 4.1 y COVID 5 en un modelo de valoración de procesos conforme con la ISO 15504. Esto quiere decir que si en sus organizaciones ustedes tienen implementado COVID 4.1, lo podemos alinear tanto con COVID 5 como con la ISO 15504. Por otro lado, la guía de autovaloración de COVID usando COVID 4.1 y COVID 5, una guía de autovaloración para las empresas que quieran una valoración menos formal usando el mismo enfoque básico. Desde el punto de vista del modelo de referencia de los procesos, podemos decir lo siguiente, que el propósito de un modelo de referencia del proceso es el siguiente. El modelo de referencia de procesos provee el mecanismo por el cual los modelos de valoración de procesos se relacionan con el marco de medición definidos por la ISO 15504. Un modelo de referencia de procesos se define de manera externa en la ISO 15504 y provee la base de uno o más modelos de valoración de procesos, y los modelos de valoración de procesos se basan en las descripciones de procesos proporcionales en los modelos de referencia de los mismos. En resumen, ¿qué podemos decir? Que yo tengo el proceso de evaluación que está en el centro, donde tengo la planificación, la recopilación de los datos, la validación de datos, la valoración de los atributos del proceso y la generación de informes. Si nos vamos por la parte superior de esta gráfica, podemos hablar sobre los modelos de referencia de procesos. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Cuál va a ser el alcance? El propósito que va a tener este proceso y el resultado esperado del mismo. Por otro lado, tenemos el modelo de medición, donde vamos a medir los niveles de capacidad, los atributos del proceso y la escala de valoración. Al tener identificado los modelos de referencia del proceso y el marco de medición, podemos claramente identificar el modelo de evaluación del proceso, donde definiremos el alcance, el indicador, el mapeo y la interpretación. Desde el proceso de evaluación tenemos una entrada inicial, que es el propósito, el alcance, las restricciones, identidades, enfoque, criterios de competencia del evaluador y la información adicional. Cuando estos documentación o elementos de entrada inicial pasan por el proceso de validación, que tiene que ver con la planificación, la recopilación de los datos, la validación, valoración de los atributos del proceso y la generación de informes, tendremos como salida una fecha, la entrada de la evaluación, identificación de la evidencia, proceso de evaluación utilizado, perfiles del proceso e información adicional. Es importante también mencionar que el modelo de capacidad de procesos y los conceptos básicos de la ISO 15504 tiene roles y responsabilidades, los cuales van a recaer en el patrocinador,
un evaluador competente y los evaluadores. Los indicadores de la valoración se usan para valorar si han alcanzado los atributos de los procesos. Existen dos tipos de indicadores de la valoración. Por un lado, indicadores de atributos de la capacidad del proceso, que aplican a los niveles de capacidad del 1 al 5, y los indicadores de desempeño del proceso, que es la práctica base y productos de trabajo, que son los específicos para cada proceso y se usan para determinar si un proceso está en el nivel 1 de la capacidad. En resumen, podemos decir que el modelo de capacidad de los procesos tiene dos dimensiones en la ISO 15504. Por un lado, tiene 6 niveles de capacidad, donde tiene 9 atributos de proceso. Los vamos a ir identificando del mayor al menor. Tenemos el nivel 5, que es del optimizado, que dice relación al apartado 5.1 y 5.2, donde hablamos de la innovación del proceso y la optimización del mismo. En el nivel 4, desde el punto de vista de lo predecible, hablamos del apartado 4.1 y 4.2, donde tiene que ver con la medición y el control del proceso. En el nivel número 3, donde está el establecido, tenemos el apartado 3.1 y 3.2, donde hablamos de la definición del proceso y la implementación del mismo. En el nivel número 2, gestionado, hablamos de la gestión del rendimiento y la gestión del producto del trabajo. En el nivel 1 tenemos el ejecutado, donde hablamos del rendimiento del proceso, y en el nivel 0 es donde está incompleto. Fíjense lo importante de poder mirar tanto desde arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba el nivel o las dimensiones que tiene el proceso para identificar en qué fase estoy, cómo lo tengo que realizar. Se recuerdan que en el módulo anterior hablamos sobre dónde queremos estar. En ese contexto, este modelo de capacidad da las garantías o las habilidades necesarias para poder cumplir con el proceso y cuál va a ser la capacidad que se requiere. Tenemos también algunos indicadores que podemos definir o revisar en cada uno de los procesos, cuando estemos en la etapa de optimización, en la etapa de innovación, en la etapa de control, de seguimiento, de despliegue, de medición, de definición. Entonces, en ese contexto es que cada uno de los apartados 5.2, 5.1, 4.1, 4.2 o donde estemos en ese momento en particular, nos va a permitir poder hacer este análisis. Desde el punto de vista de los procesos de COVID del nivel de madurez, tenemos un comparativo desde los atributos, desde el nivel de capacidad de 4.1 o 5 y el proceso de la ISO 15504. Fíjense que este comparativo habla de que en el modelo 0, en el momento 0 es de inexistente desde el punto de vista de COVID y del punto de vista de la capacidad es incompleto, y así va subiendo en función de cada uno del proceso o del ciclo de vida del mismo, en donde vamos trabajando desde el punto de vista de la innovación, optimización, medición, control, definición o desempeño, según sea el caso. Algunos beneficios del modelo de capacidad de los procesos en la versión 5 es que está enfocado, mejorado en los procesos realizados para confirmar que realmente está logrando su propósito y entregando su resultado requerido como se espera, contenido simplemente por medio de la eliminación de la duplicidad, confiabilidad y repetitividad mejoradas de las actividades de valoración y la evaluación de capacidad del proceso, facilidad de uso aumentada de los recursos de la valoración de capacidad de procesos y cumplimiento con un estándar generalmente aceptado de valoración de procesos de mercado. Los invito a que sigan revisando el material complementario que está en la plataforma como información adicional a este módulo. Muchas gracias.